A ver, mucha gente piensa que la Segunda Guerra Mundial estalló de la nada, como una tormenta repentina. Pero la verdad es que no fue así. Fue más bien el final de una larguísima cadena de decisiones, de miedos y de ambiciones que fueron llevando al mundo poquito a poco por un camino del que ya no había vuelta atrás. Vamos a desglosar cómo se fue construyendo esta catástrofe, paso a paso. Para entenderlo bien, vamos a seguir un recorrido en 4 etapas. Primero, vamos a escarbar en las semillas del conflicto, las que se plantaron justo al terminar la Primera Guerra Mundial. Después, veremos cómo fue creciendo la agresión. Luego, analizaremos por qué fallaron todos los intentos de paz y finalmente llegaremos al momento exacto en que todo, absolutamente todo, estalló. Bueno, pues todo empieza justo aquí, entre las cenizas de la Primera Guerra Mundial. Un final que, en lugar de traer una paz sólida y duradera, lo que hizo fue dejar el terreno perfectamente abonado para un conflicto todavía más grande y destructivo. Estamos en 1918. Las armas por fin se silencian, la llamada Gran Guerra llega a su fin. Parecía que era el final de tanto sufrimiento, pero en realidad la paz que se firmó sobre el papel no fue una paz real para todos. Hay que imaginarse la escena. El continente estaba literalmente devastado. La escala de la destrucción era algo nunca antes visto. Economías completamente en ruinas, ciudades enteras hechas escombros y, lo peor, una generación entera perdida. Este agotamiento general dejó a las naciones en un estado de vulnerabilidad extrema. Y en medio de este panorama se impone el Tratado de Versalles. Para Alemania, las condiciones fueron aplastantes. Se le obligó a pagar reparaciones económicas pero tan enormes que era casi impagable. Además, tuvo que ceder partes importantes de su territorio y reducir su ejército a una fuerza casi simbólica. Y aquí está la clave de todo. En lugar de buscar una reconciliación, el tratado lo que sembró fue un resentimiento profundísimo. Esa sensación de humillación nacional se iba a convertir en un motor político súper peligroso. Y claro, las consecuencias económicas fueron catastróficas. La hiperinflación se desató. Imaginen que el dinero perdía su valor de un día para otro. Los ahorros de toda una vida se esfumaron y la desesperación se apoderó de la gente. Este cóctel de caos económico y humillación nacional le abrió la puerta de par en par a las ideologías más extremistas y a líderes que prometían soluciones drásticas y rápidas. Es que la desesperación es el caldo de cultivo perfecto para el extremismo. Cuando la gente siente que ya no tiene nada que perder, es mucho más fácil que escuche a líderes que le ofrecen un culpable claro para todos sus problemas y, sobre todo, una visión de un futuro glorioso. Y en ese contexto aparece Adolf Hitler. Su mensaje era simple, directo y para una nación herida muy poderoso, que prometió restaurar el orgullo perdido, unir al pueblo alemán y, por supuesto, vengarse de quienes los habían humillado. Eran justo las promesas que muchísimos alemanes querían oír. El año 1933 fue el punto de quiebre. Una vez en el poder, Hitler no tardó nada en desmantelar la democracia. En muy poco tiempo, Alemania se convirtió en una dictadura totalitaria y empezó a rearmarse abiertamente, desafiando de frente el Tratado de Versalles. Pero ojo, que Alemania no estaba sola en esto. En Italia, Benito Mussolini soñaba con un nuevo imperio en el Mediterráneo y en Japón, un gobierno militarista buscaba dominar toda Asia. Juntos formaron las Potencias del Eje, una alianza que se basaba en la agresión y en la expansión militar. Y todo esto nos lleva a una pregunta fundamental, ¿no? Si las intenciones de las Potencias del Eje eran tan claras, ¿por qué las otras grandes potencias no hicieron nada para detenerlas mucho antes? Es que esa es la gran pregunta de esta época. Las señales de alarma estaban ahí. El discurso era agresivo. Los acuerdos se rompían uno tras otro. Entonces, ¿qué fue lo que impidió que intervinieran? La respuesta está en una sola palabra: apaciguamiento. Tanto Gran Bretaña como Francia estaban todavía traumatizadas por la Primera Guerra Mundial. Estaban dispuestas a hacer casi cualquier concesión para evitar otra guerra así de devastadora. La idea era, si le damos a Hitler algunas de las cosas que pide, quizás se calme y se detenga. Y así Hitler fue probando los límites, paso a paso. Primero mandó tropas a Renania. Nada, silencio. Luego se anexionó Austria. De nuevo, sin resistencia. Después tomó una parte de Checoslovaquia. Y otra vez, la respuesta internacional fue el silencio. Y este fue el gravísimo error del apaciguamiento. En lugar de calmar a Hitler, cada victoria sin oposición lo envalentonaba más y más. Le confirmaba su creencia de que las democracias occidentales eran débiles y que él podía actuar con total impunidad.
Y así llegamos al momento final, al acto de agresión que finalmente agotó la paciencia del mundo y que marcó el punto de no retorno. Después de todos sus éxitos en Europa Central, Hitler ya tenía en la mira su siguiente objetivo: Polonia. La tensión en el continente se podía cortar con un cuchillo. Y llegó el día. El 1 de septiembre de 1939, las fuerzas alemanas cruzaron la frontera polaca. Y esto ya no era una anexión pacífica ni una ocupación negociada. No, esto era una invasión militar en toda regla. Y esta vez, la política de apaciguamiento se rompió en 1000 pedazos. Gran Bretaña y Francia, que le habían prometido a Polonia proteger su independencia, le declararon la guerra a Alemania. La cadena de decisiones había llevado al mundo a su destino inevitable. En resumen, si hay algo que tiene que quedar claro es que la guerra no fue un accidente. Fue el resultado, totalmente predecible, de una serie de acciones y quizá más importante, de inacciones. Cada tratado que se firmó, cada promesa que se rompió, cada agresión que se permitió, fue un ladrillo más en el camino hacia el conflicto. Al final la lección es bastante clara, ¿no? La historia nos da advertencias. Y no se repite porque sí, por accidente. Se repite cuando esas señales de advertencia, que están ahí para que todos las vean, simplemente se ignoran.